titular del ramo ha platicado, bueno, digo a la próxima titular de SEDATU, ha platicado del tema con la doctora Sheinbaum Pardo. ¿Qué es lo que van a hacer en la cuestión de esta ley que está impugnada? Bueno, está en la Suprema Corte, que decía por ahí en la persona de créditos del FOBISTE, y también en el caso del Infonavit, pues preguntarle si estaría dispuesto a, en dado caso que la doctora Sheinbaum lo invitare, a permanecer en el cargo, como ya ha habido muchos funcionarios, por favor. Aprovechando que están por aquí. El diseño de la política habitacional para el próximo sexenio, la verdad es que tiene muy buenas perspectivas. El volver a la construcción en Infonavit es un tema que ha sido muy debatido en estos días. La verdad es que el mensaje que yo les puedo enviar es que no tienen nada por qué preocuparse. Es la suma de esfuerzos de los distintos sectores que están involucrados en el ramo del sector vivienda, constructores, desarrolladores, diseñadores, las propias instituciones como Infonavit, FOBISTE y la Comisión Nacional de Vivienda se verán fortalecidos. Los retos son enormes. Les diría que uno de los principales retos es justamente el suelo, donde construir 1 millón de viviendas nuevas, tanto a través de Infonavit como a través de los otros sectores, es fundamental y ya estamos avanzando en esto. En la experiencia que tuvimos durante estos 6 años, la verdad es que fue enorme. Conocer el territorio, conocer dónde están las necesidades de vivienda, conocer la problemática que se enfrentaban en las instituciones, ¿no? Donde efectivamente el objetivo era otorgar créditos, aunque fuera donde fuera y en las condiciones, ¿no? Vivienda de 30 a 40 metros cuadrados. Ese no es el objetivo de la doctora Claudia Sheinbaum, todo lo contrario, mejorar la calidad de la vivienda en condiciones adecuadas de ubicación, de contar con servicios básicos, cercanos a escuelas, a comercios, al trabajo. Entonces este plan se está elaborando, se está concretando poco a poco y efectivamente es una meta, 500,000 acciones o créditos a través de Infonavit de manera directa. Esto no quiere decir que todo lo que ya tiene Infonavit en proceso va a continuar, pero de manera particular 500,000 créditos donde Infonavit construirá y otras 500,000 acciones de estos nuevos esquemas que ya ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum de vivienda en renta, de la ubicación en estos corredores, igual que se ha hecho en esta administración. No se trata de afectar a las personas con los proyectos prioritarios. Entonces, ustedes ya conocieron el proyecto de trenes, no se va a actuar de la misma manera en atender a las familias que hoy vivan asentadas sobre el derecho de vía. Y sobre todo la doctora hace mucho énfasis en la atención a personas no derechohabientes. Este es un universo muy importante que no ha sido atendido, no ha sido atendido de la manera suficiente, entonces le está dando una importancia muy particular que desarrollaremos en los próximos 6 años. También aprovechar para que finalmente se acabe este mito que se mencionaba de que se les iba a privatizar la vivienda a los que hicieran el tema de renta, ¿no? Que es lo que en redes sociales se especulaba, se decía que con el esquema de renta la gente que fuera propietaria de vivienda y que la rentara, pues iba a perder su patrimonio, se decía así en redes sociales, ¿no? Bueno, se dicen muchas cosas que son falsas, ¿no? Por supuesto, no hay ningún atentado contra la propiedad privada, es pleno respeto y se están construyendo las propuestas. Una parte fundamental puede ser efectivamente a partir de la construcción directa del gobierno mexicano de esta vivienda, pues esa misma vivienda generar un universo importante de vivienda para renta, pero no tiene nada que ver con la propiedad privada.
absolutamente nada. Estén tranquilos. Se especula mucho, ¿no? En el tema de vivienda, pues porque hay muchos intereses, ¿no? De distintos actores, pero sin duda, al igual que el licenciado López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum lo que está buscando es mejorar la calidad de vida de las familias, y no olvidemos que la vivienda es un generador muy importante de empleos, de fortalezas económicas, y ese es el sentido. Entonces, ni se va a expropiar vivienda, ni mucho menos, sino todo lo contrario, se van a construir más viviendas y de una calidad adecuada. Muchas gracias. No sé si quieras aclarar lo de cómo es lo que se propone, que es una idea de la presidenta electa, de utilizar los fondos del Infonavit para construir viviendas, rentarlas, y luego que el que renta la vivienda pueda quedarse ya como propietario de la vivienda. Según entiendo. Presidente, si quieren, si pueden poner la penúltima lámina que presentamos, ahí precisamente se establece, yo lo decía en la presentación, gracias a la política salarial que ha tenido el presidente, el Infonavit tiene recursos adicionales. O sea, imagínense que el salario mínimo ha ganado más de 100% de su valor en términos reales en todo el país, y prácticamente el 200% en la frontera. Las cuotas del Infonavit son porcentuales al salario. Entonces eso ha hecho que, a pesar de tener el programa de crédito más grande de la historia del instituto, que es decir, la dispersión, hay un excedente de recursos. Y estos se han ido haciendo en un fondo de inversión que hoy está invertido a largo plazo y que promueve el rendimiento para los ahorradores. Sin embargo, vemos oportunidad que con esta reforma constitucional, si quieren la anterior, en la anterior, si pueden poner, está precisamente eso. Entonces, hoy la Constitución establece que el Infonavit solo puede dar créditos hipotecarios. Entonces, lo que se está cambiando en la Constitución es que el Infonavit pueda invertir sus recursos en construcción de vivienda. Y entonces, la idea es precisamente hacer un esquema de renta social, que es lo que ha planteado la virtual presidenta electa, donde tienes, tú rentas un departamento que cuesta a lo mejor $1 millón, pongamos ese ejemplo. Tú lo rentas durante 10 años, y una vez que concluyan los 10 años, en el año 10 tienes derecho a comprarlo, pero en el valor original, es decir, no se captura, o esa captura de plusvalía es en beneficio del propio trabajador. Todo lo que abonaste durante esos 10 años se va pagando el capital de esa misma unidad de vivienda, y finalmente tienes lo remanente para pagar a través de un crédito. Y esto es muy bueno, porque hay trabajadores, imaginemos por ejemplo que el trabajador gana 10 mil pesos. Bueno, su renta inicial va a ser de 3 mil pesos, y con esos 3 mil pesos va a tener acceso a una unidad de vivienda bien ubicada, como decía la doctora Vega, construida de manera adecuada, y la va a poder comprar en esos 10 años. En esos 10 años la historia laboral puede cambiar, puede tener un mejor salario, puede ahorrar también sin descapitalizarse, y puede tener seguridad jurídica sobre la renta del inmueble. Entonces, así es, y se toma en cuenta lo pagado de la renta para la compra después de 10 años, ¿no? Entonces, esta idea que se ha planteado tiene que ver con eso, y tiene que ver también, lo preguntabas sobre la propiedad. O sea, los únicos departamentos que se pueden entrar en este esquema son aquellos que construya o que invierta en construcción el Infonavit. No son departamentos de propiedad privada de una persona. Entonces es muy importante aclararlo y que no haya confusiones ni fake news. O sea, esto es solamente los que construya el instituto, o en su caso los que construya el gobierno a través de la CONAVI y otros esquemas. Y en la que sí es lo que nosotros vemos como capacidad de inversión es que se podrían invertir 250,000 millones sin afectar, digamos, la operación corriente del Infonavit. El Infonavit va a seguir otorgando créditos, etcétera, pero se han hecho estos trabajos de estimación a través de esta propuesta
legislativa, ¿no? Entonces existen los recursos suficientes para poder invertir en la construcción precisamente ubicada donde se piensa que va a haber inversiones futuras, y así también beneficiar a los propios trabajadores en dos vías. Por un lado, generando empleo, pero también con los trabajadores que se absorban en nuevas empresas que lleguen a las distintas zonas del país. Ahora, ¿cuánto era el fondo del Infonavit cuando llegamos y cuánto tiene el Infonavit ahora? El fondo del Infonavit, el fondo de inversión, tenía 146,000 millones de pesos y tiene 146,000 millones de pesos que tenía al inicio de este gobierno. Hoy tiene más de 700,000 millones de pesos con el cierre del día de ayer. Bueno, pues son muy buenos los servidores públicos, y yo les quiero agradecer por toda la compañía durante nuestro gobierno, y como están jóvenes, pues tienen un mundo por delante, tienen muchas posibilidades de aportar lo que conocen, y en beneficio siempre de la gente, en beneficio del pueblo. Pues era lo que queríamos. Sí. Cambiando de tema radicalmente, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues confirma esta sanción en su contra. Son dos: una por supuesta violencia política de razón de género en contra de la que fuera candidata Xochitl Gálvez, y dos, en el tema supuestamente por la cuestión de indígenas. Mencionaban, si no mal recuerdo, 7, 8 veces que usted en la comisión matutina pues efectuó observaciones o señalamientos directos hacia estas dos condiciones de esta ex candidata presidencial. Es preguntarle su opinión y también, obviamente, también su punto de vista respecto a que no hay sanción en el caso del Tribunal Electoral hacia la figura presidencial. Únicamente se queda en un exhorto, un llamado. Es preguntarle su opinión al respecto, y también, ya para finalizar y también para que mi compañero Pedro pueda preguntar sus temas, pues es preguntarle cuándo va a firmar el convenio para lo que tiene que ver con la cuestión de que uno se pueda atender tanto en el IMSS como en el ISSSTE como en cualquier otra institución. Le comentaba mi caso, yo me atiendo en el sistema de salud pública. A mí sí me interesaría, como a muchas personas, de que me sigan atendiendo en mi centro de salud, que me atiendan mis dientes cada 6 meses, que me atiendan cuando me enfermo. Pero ahorita no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque te metes a la página del IMSS, si pones tu CURP te dice, usted está siendo atendido por otro sistema de salud, no puede accesar a su centro de salud, que lo tengo a 2 cuadras de mi casa. Es el caso de muchas personas en el país, que yo prefería atenderme en mi centro de salud como me sigo atendiendo, y mantener el tema del esquema del IMSS, que lo tengo por el tema de estar aquí en el esquema de presidencia, que a los que no tenemos una cuestión de prestaciones nos otorgan el seguro social. Pero sí sería preguntarle si se va a hacer el convenio, cuándo lo va a firmar. Y no es nada mi caso, es el caso de muchas personas que estamos cerca de una clínica que no a lo mejor es nuestro IMSS, es el ISSSTE o es salud, y que nos queremos seguir atendiendo ahí nuestras enfermedades, no viajar en mi caso de San Pedro a Tocpan a lo que es Cuapa, hora y media, perder hora y media de trayecto o hora y media de regreso más la atención médica. Es preguntarle justamente eso, y también lo del Tribunal Electoral, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, mire, lo del Tribunal Electoral, que hay varias instancias, esto entiendo todavía se va a una última instancia. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento. No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo. Es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba. Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes. Todos estos organismos
estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Hay excepciones, pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada. Bueno, tan es así que a ustedes les consta y le consta a todos los que ven la mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xochitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del Consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xochitl. Y por lo general nunca la mencioné. Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella? Ahora, estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidenta electa. ¿Dónde están las pruebas? Es algo parecido a la pseudoperiodista Anabel, que inventó de que yo estaba recibiendo dinero, o que recibí dinero en el 2006 de narcotraficantes. Esto aparejado a una campaña difundida en Estados Unidos desde enero de este año, en donde participaron estos periodistas famosos, el Tim Golden, premio Nobel del periodismo, nada más para que vean la decadencia en que están los medios de información, mejor dicho, de manipulación, no solo en México, en el mundo, con honrosas excepciones. Pero por lo general los más famosos son los más calumniadores, los más deshonestos, y hasta los premian. Este señor hace un reportaje y viene difama por consigna, utiliza información de la DEA falsa y se va. Y le estoy pidiendo, porque tengo derecho a hacerlo, además no solo es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México, es la investidura presidencial y tienen que respetar. Y si no tienen pruebas, ¿cómo calumnian? La política, el periodismo tienen que ver con la ética.
La política al menos es un imperativo ético. Entonces le estoy pidiendo y no me ha contestado 2 veces el Pulitzer. Le otorgaron una condecoración, un premio al mejor periodista de Estados Unidos. Y si es el mejor periodista de Estados Unidos, se lee de que es el mejor periodista del mundo. Es como el premio Nobel de literatura, pero acá es el premio Nobel del periodismo. ¿Por qué no pones las preguntas? Porque a lo mejor se anima y contesta. ¿Dónde estabas? Las preguntas a Tim Golden, cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base, o te pagan por reportaje, por encargo. Se llaman freelance. ¿Quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si tu información proviene de agentes de la DEA, de funcionarios medios o de directivos principales de esa agencia. Aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? ¿Tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico? Si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Pues así es, Anabel, y así están los del tribunal, porque esa es una característica del conservadurismo. Para los jóvenes, 3 cosas. Es lapidario, pero ayuda mucho a entender cómo son los conservadores. Los caracteriza primero el que son muy hipócritas. Esa es una característica. Su doctrina es la hipocresía. Tu verdadera doctrina de un conservador. Lo segundo es que son muy corruptos. El dinero es su Dios. Como le dijo Hidalgo a quienes lo estaban juzgando, a los oligarcas, el dinero es su único Dios verdadero. Y tercero, son muy autoritarios, fachos.
son partidarios de la mano dura. Lo quieren resolver todo por la fuerza. Entonces es una corriente de pensamiento que ha existido por los siglos de los siglos. No es algo nuevo. Entonces se mantiene, pero son como sus elementos, características, ¿no? Más importantes para identificarlos. Hipócritas, corruptos y autoritarios. Esto es, desde luego, sin matices. Entonces, lo de los ministros es eso. Y ojalá y todo esto vaya cambiando, ¿no? Es que dominaron por mucho tiempo. Solo el periodo neoliberal fueron 36 años. Imagínense tantas cosas que hicieron. Cómo se fueron poniendo de acuerdo para engañar al pueblo. Cómo hicieron una operación de recambio de manipulación para hacer creer de que eran distintos un partido y otro, para no mencionarlos. Cuando Salinas terminó uniéndolos. Y todavía la gente creyendo de que eran distintos y se peleaban por una presidencia municipal, hasta por una gobernatura. Cuando arriba comían en el mismo plato. Y cómo empezaron a pagarse favores. A ver, tú eres salinista, pero estás en otro partido, a ti te ayudamos. Eres candidato de la oposición, pero estás con nosotros. Nos vemos. Just go downstairs. Te vamos a dejar pasar. No te vamos a regalar el cargo. No, vas a ganar con votos. Nada más que no te vamos a pisar el acelerador del fraude. Y así fue en Baja California, el primer gobernador de la oposición. No es que no haya ganado, sí ganó, no más que no le pisaron el acelerador del fraude. Ese mismo día hubo una elección para el gobernador de Michoacán que ganó Cristóbal Arias. No más que no era
salinista. Buenos días. En ese tiempo, el movimiento que impulsa a Cristóbal Arias, y le metieron todo el acelerador del fraude. Y no solo eso, reprimieron, asesinaron a los opositores de Michoacán. O sea, acá te reconozco, porque tú te portas bien, y acá te aprieto, porque tú no te alineas. Las llamadas con concertaciones. Y luego, a ver, para que nos apoyes en la política económica, que significa entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares y crear un grupo compacto, una nueva oligarquía. Como tú vas a votar conmigo, me vas a ayudar a todos los cambios, a la privatización de la banca, de las empresas, de las minas, de los ferrocarriles, de los puertos, de los aeropuertos, de todo. Pues ¿cómo te compenso? La mayoría de ustedes tienen mucha influencia en las escuelas de derecho, son abogados,